precisamente hace referencia a la pregunta que dábamos a conocer a lo largo del programa. Situación del cine en Bolivia. Y para tratar este tema se encuentra con nosotros un experto en la temática, el señor Pedro Sus, crítico de cine. Reiteramos, situación del cine en Bolivia. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Henry. Y Pedro, muchísimas gracias por la amabilidad al aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo, por supuesto, a quienes siguen el programa. Y bueno, aquí estamos para abordar este tema a ver, complicado. Yo decía, ¿cómo podemos comenzar a hablar del cine boliviano? Y bueno, haremos lo general y después comenzamos a entrar en algunas especificidades. ¿Cómo está el cine boliviano en este momento? Está en una situación contradictoria, como ha sido desde siempre lo que se ha llamado la aventura del cine boliviano. El cine boliviano nunca alcanzó a consolidarse como una industria, como una contribución sistemática y regular a la construcción de nuestra identidad. Ha tenido momentos buenos, momentos malos, pero en general ha sido un cine que ha tenido que tropezar y sigue tropezando con muchísimas dificultades para tener una continuidad en la producción. Supongo que vamos a ir hablando de cuáles son esas dificultades, cuáles son los estorbos, cuáles son los cuellos de botella que enfrenta la producción cinematográfica en Bolivia, agravados además porque somos pues un país dependiente y como todos los países dependientes estamos muy copados por la industria del entretenimiento de algunos de los países hegemónicos que utilizan esa industria del entretenimiento no solo para entretener, sino también para instalarse en los imaginarios colectivos, como decía el filósofo francés Cornelius Castoriadis, ¿no es cierto? La construcción de los imaginarios colectivos es fundamental para la construcción de una identidad propia, de un esclarecimiento de hacia dónde quiere ir una sociedad. Y justamente por eso la industria del entretenimiento se ha convertido en una de las armas ideológicas en esta disputa geopolítica por dominar el mundo. Y hoy en día además estamos de cara a lo que yo he denominado, se llama normalmente la globalización, que me parece un término absolutamente inadecuado. Yo prefiero hablar de la mundialización del capitalismo informático, ¿no es cierto? Porque la globalización daría a entender que globalmente todas las culturas tienen ahora la posibilidad de difundirse en el globo terráqueo, lo cual no es cierto. Cada vez es más difícil, cada vez es más difícil para las culturas dependientes el poder manifestarse dentro de sus fronteras y ni digamos fuera de sus fronteras. A ver, Pedro, comencemos con esto primero para intentar identificar esos aspectos. Podemos entender que los recursos económicos, la inversión para llevar adelante la producción cinematográfica podría ser uno de los principales elementos y fundamentales para explicar la situación del cine en nuestro país. Sin duda alguna. Hasta el año 1954, el Estado no había asumido la importancia de un cine propio para esa construcción no solo de una identidad colectiva, sino de un país más integrado, de un país más apartado de un centralismo secante y de una discriminación que dejaba al margen a la mayoría de la población. Hay que recordar que el cine llegó a Bolivia a finales del siglo XIX, muy pocos años del estreno en París de las primeras películas, pero más de medio siglo transcurrió antes de que el Estado prestara atención. Y entonces en el 54 se creó el Instituto Cinematográfico Boliviano. Con la ola de la revolución. Claro, en ese primer impulso de la revolución.
y durante algunos años cumplió un papel importante de fomento y de construcción de la memoria colectiva, porque el cine propio también es un ingrediente fundamental de la memoria propia, y sin memoria un país no sabe de dónde viene, no puede averiguar dónde está y menos aún saber hacia dónde quiere ir. Entonces hubo durante algunos años una producción interesante, se hicieron muchísimos documentales. Bolivia Hoy era un noticiero que se pasaba sistemáticamente en las salas de cine, hasta que de pronto en 1967 se creó el Canal 7, ¿no es cierto? Y se resolvió disolver el Instituto Cinematográfico Boliviano. Todo el archivo del instituto pasó a propiedad de Canal 7, y si me lo permiten quiero contar rápidamente una anécdota que la he referido varias veces, pero que muestra claramente la poca consideración que en general hemos tenido con nuestra memoria histórica y con nuestra memoria cultural, en fin. En 1976 se creó la Fundación Cinemateca Boliviana y bueno, teníamos conocimiento de esos antecedentes, de la producción del instituto, de que había pasado todo el patrimonio, todo el archivo a la empresa nacional de televisión, y entonces una de las primeras cosas que hicimos junto con Carlos Mesa, con el cual manejamos juntos un par de años la Cinemateca antes de que yo me quedara solo a cargo de la institución. Lo primero que hicimos fue ir a Canal 7, cuando todavía tenía sus instalaciones a la vuelta del Palacio de Gobierno, y preguntamos dónde está el archivo. Entonces nos dijeron, bajen por favor estas gradas y ahí al fondo van a ver ahí una puerta que dice archivo. Bueno, bajamos las gradas, tocamos la puerta y entramos a una oficina donde había un señor con un escritorio, no había más nada. El señor estaba leyendo Condorito en ese momento. Preguntamos dónde está el archivo que dejó el Instituto Cinematográfico Boliviano. No hay ningún archivo, no. Pero a ver, en el momento en que se disolvió el instituto y se creó Canal 7 y pasó el patrimonio del instituto, seguramente ha habido un inventario, algo, ¿no es cierto? No, la verdad que no hay nada, ¿no?, que yo tenga conocimiento. Bueno, entonces nos acordamos que como no teníamos laboratorios en Bolivia, se mandaba a procesar los negativos que se rodaban en el Instituto Cinematográfico Boliviano a un laboratorio en la Argentina que era el Laboratorio Salex. Pues me fui a Buenos Aires, al Laboratorio Salex. Y me presenté y dije, bueno, nosotros ahora somos el Archivo Nacional de Cine y de Imágenes de Movimiento y queríamos recuperar los negativos. Sabemos que aquí se procesó todo el material durante más de 10 años del Instituto Cinematográfico Boliviano. La persona que me estaba atendiendo, que era uno de los gerentes, me dijo, espéreme un segundito, por favor. Salió, volvió con un folder de este tamaño y me dijo, estas son todas las cartas que durante estos años le hemos enviado a Canal 7, porque cuando se cerró el instituto quedó una deuda pendiente con este laboratorio. Y nosotros somos una empresa comercial y nuestro espacio es un espacio que necesitamos ocupar. Entonces había un espacio muy grande que ocupaban los negativos del Instituto Cinematográfico Boliviano, y como nunca recibimos una respuesta a estas cartas, hace 2 meses hemos quemado todos los negativos que quedaban del Instituto Cinematográfico Boliviano. Bueno,
¿Y a cuánto ascendía la deuda? Disculpe. Fíjese ahí en las notas, $700 era la deuda. ¿No? Bueno, entonces hemos perdido buena parte de la memoria del Instituto Cinematográfico por $700, por no pagar $700. Bueno, volví después de un tiempo. Nos llaman un día de Canal 7, uno de los empleados, y nos dice: tengo buenas noticias para ustedes, he descubierto parte del archivo de las copias positivas del Instituto Cinematográfico Boliviano. Bueno, fuimos volando otra vez a Canal 7, nos dijo: sí, aquí, allá al fondo, en esa sala, ahí están. Abrimos y resulta que era un baño que estaba totalmente inundado, y todas las latas de película estaban bajo agua, de manera que se habían oxidado muchas de esas latas y el óxido se comió parte de las películas. Bueno, entonces fue como comenzar otra vez. Después vino la lucha por la ley del cine. Se acordarán ustedes, ya a finales de 1990, ¿no es cierto? Sí. Empezamos la pelea por la ley del cine. Después de 3 años, finalmente en el Parlamento se aprobó la ley del cine, y hubo durante un tiempo un buen trabajo de aporte con créditos muy blandos a la producción cinematográfica. Esas fueron las 2 únicas instancias en las cuales el Estado boliviano asumió temporalmente esa obligación de financiar una forma de expresión tan importante en esta época donde la imagen es lo que prevalece, ¿no es cierto? Pero además, como ya dije, ese ingrediente tan importante de la memoria colectiva de este país. Ahora, la última iniciativa, perdón, para decirlo muy rápidamente, y porque creo que es justo decirle, en el año 2019 el Ministerio para el Desarrollo creó lo que se llamó el Programa de Intervenciones Urbanas, PIU, y creó un fondo concursable para el financiamiento de producción audiovisual. Muchas películas que se han estrenado en estos últimos años en el país se pudieron terminar gracias a ese aporte. Y también se pudieron recuperar algunas películas importantísimas que recién se han podido estrenar ahora, a pesar de que fueron hechas hace más de 30 años. Sin embargo, pese a esos esfuerzos y esa capacidad que ha tenido el gobierno, es ínfimo comparado con la monstruosidad de recursos que se gasta en la industria del cine, ¿no? No, por supuesto. Una producción cinematográfica en Bolivia está en un promedio de unos $300.000 aproximadamente. Hoy en día, en la industria del entretenimiento, en Hollywood específicamente, ninguna película se hace por menos de $300 millones. ¿No es cierto? Entonces realmente es ínfimo, pero el problema también es que nuestro mercado es muy pequeño, nuestro mercado de la exhibición, y es muy difícil recuperar incluso $300.000. Y más difícil aún es poder vender los derechos de exhibición de las películas bolivianas fuera del país. En América Latina conocemos muy poco de cine latinoamericano. Sí. Entonces el cine mexicano, que en una época tenía una presencia importante en nuestro país con el Cine México, ¿no es cierto? Era el más conocido, pero otras producciones, el cine brasileño, que siempre ha sido importante, el cine argentino, que llegaba de vez en cuando, pero muy poco. Y a la inversa, cine boliviano en la Argentina, en México o en Brasil, muy difícilmente, porque las salas están copadas por las distribuidoras, filiales distribuidoras de las distribuidoras norteamericanas, y entonces es muy difícil acceder a un espacio. Ahora con los multicines, con las multisalas, peor todavía.
¿no es cierto? Porque además ha disminuido el mercado cinematográfico boliviano, se ha achicado más todavía, ¿no es cierto? De manera que es prácticamente imposible recuperar la inversión que demanda una producción cinematográfica con el mercado local. Yo digo, competir con el mercado negro, que es alucinantemente. Además, nuestro es una locura. Encuentras por 4 o 5 bolivianos películas así es, de última generación y de los últimos estrenos. Verdad que sí. Pedro, ¿cuáles son las potencialidades que tiene nuestro cine? Bueno, nuestro cine, a pesar de todas esas dificultades, ha tenido una personalidad muy importante. En algunos momentos y a través de algunas figuras especialmente, ¿no? Ya en la época del cine mudo, equivocadamente llamado mudo, que en realidad era el cine silente, porque siempre tenía algún acompañamiento sonoro, no tenía sonido incorporado, pero no era mudo como tal, ¿no es cierto? En esa época ya José María Velasco Maidana hizo una película importantísima que conseguimos restaurarla en la Cinemateca hace muy poco tiempo, que es Guara Guara, ¿no es cierto? El primer largometraje del cine boliviano, que era una mirada introspectiva respecto al tiempo de la conquista. Después vino la obra de Jorge Ruiz, uno de los documentalistas latinoamericanos fundamentales, con obras como Vuelve Sebastiana o La Vertiente, ¿no es cierto?, que también permitieron mirar hacia adentro cuáles eran los lugares olvidados del país, las comunidades indígenas, en fin, que no figuraban en la historia oficial, ¿no es cierto? Y un papel importantísimo fue el de Óscar Soria, el guionista de 3 generaciones de cineastas bolivianos. Y luego ya, después del Instituto Cinematográfico, donde Jorge Ruiz trabajó, donde trabajó Jorge Sanguinés, donde trabajó un tiempo también Antonio Eguino, etcétera, ¿no es cierto? En la que se llamó el movimiento del nuevo cine latinoamericano, apareció la figura justamente de Jorge Sanguinés, que ya hizo un paso adelante fundamental, que es la búsqueda de una narrativa propia, de un lenguaje cinematográfico propio del cine boliviano, adaptando lo que es una forma de concebir la historia de parte de la cultura aymara, una de las culturas fundamentales, para la cual el pasado está adelante, ¿no es cierto?, porque la historia es circular. Y además otros aportes, que además fue un teórico muy importante, Jorge Sanguinés, no solamente hizo cine, sino escribió algunos libros fundamentales. Y también ahí estaba presente Óscar Soria como guionista. Después vinieron los golpes militares y el nuevo cine latinoamericano también empezó a tener problemas para exhibirse en los distintos países, pero de todos modos ahí apareció Antonio Eguino, llegó Paolo Agassi, un cineasta italiano que se afincó en Bolivia, hizo películas importantes como Mi Socio, que fue la primera película que recorrió el país, ¿no es cierto? Porque en general el cine de Sanguinés, si algo había que observarle, era que focalizaba su atención en el occidente del país, pero ignoraba el resto del país. En los últimos años ha habido un cambio tecnológico fundamental, ¿no es cierto? Es el paso de la imagen química a la imagen digital, que ha facilitado mucho las cosas para que se pueda hacer películas. ¿Ha mantenido esa narrativa, esa personalidad que tenía el cine? No, ha perdido el rigor además que tenía el cine, que además se consideró en la época del nuevo cine latinoamericano un arma, ¿no es cierto? Se perdió eso, se perdió el rigor. ¿Y por qué sobre todo había rigor en el cine boliviano? Primero porque era muy esclarecida la visión de los cineastas, de los guionistas bolivianos que he mencionado, de cuál era el papel del cine en la construcción de esa identidad
colectiva, en la reconstrucción de la historia, en mirar hacia las heridas no cerradas desde la República y durante todos los años, ¿no es cierto? Pero además porque era muy caro y muy difícil hacer cine. Como ya dije, no había laboratorios en Bolivia, entonces la película tenía que ir al exterior, procesarse en un laboratorio, volvía, se hacía la edición, tenía que volver para hacerse la copia, todo eso encarecía mucho las películas. En cambio, con el video, hasta con un celular hoy día se puede hacer una película, ¿no es cierto? Entonces se ha facilitado, pero eso ha hecho, la contracara de eso es que si bien ha aumentado cuantitativamente la producción cinematográfica, cualitativamente ha bajado mucho, aunque de las últimas películas bolivianas que se han estrenado hay varias que merecen ser mencionadas. Podemos hacer una rápida mención. Me he traído aquí mi chanchullo porque, como ustedes saben, mi disco duro incorporado ya es de un modelo un poco antiguo. A todos nos llega eso. Y la memoria ya está pues un poco averiada, pero bueno, ha habido películas importantes. Hay una generación que está intentando volver a ese cine introspectivo, con personalidad propia, que interrogaba, que interpelaba al espectador boliviano y lo cautivaba, porque durante algunos años en que se hicieron estrenos de un cine muy mediocre, muy improvisado, muy distante de ese cine riguroso, ¿no es cierto?, el público boliviano se volvió un poco suspicaz con relación a nuestra producción y se alejó de la producción. A propósito del público, a ver, escuchemos estos comentarios, por favor, Pedro, y continuamos. Vamos a nuestras redes, querido Henry. Muy bien, estos son los comentarios y respuestas a nuestra consulta. El cine y el actor boliviano es de calidad, pero no se fomenta ni tiene el apoyo estatal, no de muchos ciudadanos que prefieren cine enlatado de Hollywood y sus fantasías infantiles de Disney, Marvel y otras producciones de cine mediocre. Buenas noches, cartas sobre la mesa. En mi opinión, nuestro cine boliviano tiene potencial, pero lamentablemente no tiene el apoyo e importancia correspondiente. Pese a eso, se realizaron buenas películas cinematográficas. El cine boliviano tiene algunos avances, pero aún falta mucho por hacer. Muchos cineastas no logran producir películas y se frustran por falta de presupuesto. Pedimos a nuestras autoridades departamentales y nacionales implementar políticas de apoyo para el cine boliviano. El cine boliviano de pasadas décadas, aunque con pocos recursos, destacaba por su contenido social e histórico. Hoy en día se cuenta con tecnología, pero el contenido es menor. Además, no existe el apoyo para una especialización en producción cinematográfica. Y los jóvenes, si no tienen recursos propios, sus anhelos de ser cineastas terminan muy rápidamente. Entre algunos de los comentarios, casi tienen como un denominador, ¿no? Sí. Sobre la falta de apoyo. Así es. Bueno, uno de los cuellos de botella actualmente del cine y que me hace temer por el futuro de esa nueva generación, porque ahora con menos esfuerzo, aunque no con poco esfuerzo, menos esfuerzo que antes, de todos modos, con algunas dificultades, se hacen más películas, decíamos, ¿no? Y entre las películas importantes que se han estrenado en el último año y medio, hay varias óperas primas, como se dice, o sea, obras de debut en largometraje de varios cineastas prometedores. El problema es que pueden quedarse ahí, en esa primera película, y si no recuperan lo que han invertido, difícilmente van a poder seguir una carrera, hacer una filmografía que tenga continuidad, ¿no es cierto? Entonces, uno de los cuellos de botella decía en este momento que es una corresponsabilidad de las salas y de los propios productores y realizadores bolivianos, y se los digo a ellos de manera permanente, es el tema de la promoción y de la difusión. En este último año y medio se han estrenado más de 30 películas bolivianas. Es un buen número, ¿no? Es un número insólito, ¿no? Antes, en los buenos años, teníamos un largometraje por año. ¿No? Bueno, muchos de estos estrenos realmente eran desde 2018 o 2019 y tuvieron que ser diferidos por el tema de la pandemia.
pandemia y el cierre de las salas, ¿no es cierto? Pero bueno, decía que el gran cuello de botella es que no se difunde y no se promociona al cine boliviano. Muchas de estas películas, la gente no se ha enterado siquiera de que estaban en cartelera. Sí, porque ¿cómo competimos con la abrumadora propaganda de las megaproducciones hollywoodenses, que además se dan en los multicines, en 6 salas al mismo tiempo, en 5 horarios en cada una de las salas? En cambio, las películas bolivianas se dan en una sala, en 2 horarios, con suerte, a veces en un solo horario. Y ha ocurrido que muchas de las últimas películas, y algunas realmente interesantes, cuando yo las fui a ver, yo era el único espectador en la sala. Hasta ese extremo. Porque además los horarios en que se programan son inaccesibles para la gente, ¿no? Hace poquito se ha estrenado una película que recién se ha podido concluir, decía, después de 30 años, que se llama Cómo duele ser pueblo, ¿no es cierto? Que se daba en una sala, en una función a las 15:30, cuando la gente trabaja, ¿no es cierto? Entonces realmente el acceso, y encima la gente ni siquiera se enteraba de que se estaba dando. Entonces aquí hay que encarar de manera seria y definitiva una promoción del cine boliviano. Pero adicionalmente, la ley del cine, que todavía está vigente, la que se aprobó en 1993, establece lo que se llama una cuota de pantalla. Es decir, que las salas comerciales están obligadas a destinar un porcentaje anual de su programación a estrenos bolivianos. Pero no hay control del cumplimiento de esa disposición normativa. Se ha aprobado una nueva ley del cine hace 2 años, pero hasta ahora no entra en vigencia porque no se ha terminado el reglamento en más de 2 años, ¿no es cierto? Entonces realmente sigue siendo una aventura la del cine boliviano. Pero si me lo permiten, así muy rápido voy a mencionar algunas películas. Algunos van a decir, caramba, ¿de dónde salieron esos títulos? 98 segundos sin sombra, ¿no es cierto?, del director Juan Pablo Richter, una película muy interesante. Algo quema, de Mauricio Alfredo Bando, una docuficción sobre el ambiguo papel del general Alfredo Bando Candia, que era abuelo del director, ¿no es cierto? Muy interesante también para conocer nuestra historia. Ha habido varias películas de las últimas dedicadas a la guerra del Chaco, un capítulo fundamental de nuestra historia contemporánea, sin la cual no se puede entender nuestra historia contemporánea, ¿no es cierto? Y tanto Chaco, que es una producción de dirección de Diego Mondaca, un cineasta orureño, está Esperar en el lago, ¿no es cierto? Está Sirena, que tiene que ver también con la guerra del Chaco. 3 pasos al frente, una película de Leonardo Pacheco, con algunas mejores que otras, pero todas contribuyen a que las nuevas generaciones puedan acercarse a nuestra historia. Podemos decir que en este momento tenemos un perfil definido de la producción cinematográfica, un estilo cinematográfico. No, seguimos en una búsqueda y está bien. En realidad es muy pernicioso para una expresión creativa establecer moldes, ¿no es cierto? Y es bueno que los directores exploren, experimenten. Esa fue la gran contribución, reitero, de Jorge Sanguinés. Y eso es a lo que voy. Es que todos estos, yo voy a utilizar el término clásicos de nuestro cine, han dejado un sentido de producción, un estilo de producción. Lo que digo es que porque le han dado una personalidad a ese cine. Esa personalidad no es que quieran ser dogmático en que se mantenga, sino que ha sido refrescada o se ha diluido. Se ha diluido durante buen tiempo, está intentando ser retomada por esta nueva generación. Por ejemplo,
Ahí está Cuidando al Sol, un debut de Catalina Razzini, que retoma la huella justamente de Vuelve Sebastiana, ¿no es cierto? Por ejemplo, está una película que todavía no se ha estrenado, que se va a estrenar muy próximamente, que se llama Utama, de Alejandro Loaiza Grisi, que ya ha ganado una cantidad enorme de premios internacionales y que retoma también esa visión introspectiva, ¿no es cierto?, de esa otra Bolivia, de esas culturas que todavía de alguna manera están clandestinizadas, pero que son parte nuestra y que no podemos seguir ignorando. Entonces hay también un intento de retomar con una nueva visión como tiene que ser. Ahora, y para finalizar, tú sabes que el tiempo se claro. agota, pero me interesaría conocer tu punto de vista. En estos últimos años hemos vivido una vida efervescente políticamente que ha significado muchísimos elementos sociopolíticos y culturales en nuestro país. Esto nos da la posibilidad, en base a lo que se está haciendo, de ver un futuro por lo menos promisorio para el cine boliviano. Yo creo que tiene un futuro promisorio el cine boliviano si el Estado reasume decididamente su responsabilidad de contribuir a la construcción colectiva y a la construcción de la identidad, en este caso financiando el cine boliviano, ¿no es cierto? Y además, claro, los cineastas tienen que retomar una vieja costumbre que también se ha diluido, que es el debate crítico. Así como no hay debate político consistente en este momento, todo es un intercambio de memes, de anécdotas, de rumores, etcétera. Pero insultos. Sí, pero debate ideológico hay muy poco. También falta debate cultural. El tema de la interculturalidad no se trata solamente de las entradas folclóricas. La interculturalidad tiene que ser parte de la educación de este país. Interculturalidad es diálogo entre las culturas y solo puede haber diálogo si se conocen las otras culturas, se profundiza y no se actúa como se ha actuado habitualmente, tratando de imponer una visión cultural. Pedro, confortante hablar contigo, de verdad. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y que no sea la primera. O que no sea la última. Que no sea la última. Bueno, gracias otra vez. Gracias a ustedes otra vez y a ustedes, televidentes. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Pedro Suso, una autoridad en materia de cine. En nuestro medio el tiempo nos quedó corto, teníamos una serie de elementos, pero claro, vamos a tener otra oportunidad. Muchísimas gracias otra vez, Pedro. Contigo, Henry. Televisión para ti.